Hoy les traigo un tema acerca de los dos tipos de bendiciones que hay. Y para eso vamos a abrir la palabra de nuestro Dios en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 1 hasta el 11. Y vamos a leer Mateo capítulo 4, versículo 1 hasta el 11. Y dice así la palabra de Dios y leo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. 3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. 6. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. 9. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. 11. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Muy bien. Entonces hemos visto nosotros, iglesia, que dice la Biblia en Mateo capítulo 4, versículo 1 hasta el 11, dice la Biblia que el diablo vino y tentó al Señor Jesucristo después ayunado 40 días y 40 noches. Dice que cuando el Señor Jesús tuvo hambre, dice que el diablo le dijo, le agarró y le dijo, ¿sabes qué? Esas piedras conviértelas en pan si eres hijo de Dios. Y el Señor Jesús le contesta y le dice, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después miramos que el diablo dice que lo lleva a la altura del templo y le dice, aviéntate de aquí, que escrito está que sus ángeles te van a sostener en sus brazos para que tu pie no tropiece en piedra. Y le dice el Señor Jesucristo, le dice, de cierto te digo, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está que no tentarás al Señor tu Dios. Después el enemigo dice que lo lleva a la altura, al monte alto, y le muestra todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos, y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Y luego le dice el Señor Jesucristo, escrito está, solo a Dios adorarás y a Él solo servirás. Y dice que el diablo le dejó, y entonces dice, los ángeles venían y le servían. Aquí estamos viendo los dos tipos de bendiciones que hay. Iglesia, hay dos tipos de bendiciones, y aquí en Mateo 4 lo estamos mirando. Estamos viendo que cuando el Señor Jesucristo obedeció a Dios en las 3 veces que el diablo vino a tentarlo, en la última vez Él le dice, escrito está, a solo Dios adorarás. El diablo le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces, ¿qué pasó, mis hermanos? ¿Qué le quiso decir ahí el diablo, iglesia? ¿Qué le quiso decir ahí, iglesia, el diablo al Señor Jesucristo? Todo esto te daré si tú me obedeces. Todo esto te voy a dar si tú me obedeces. Todo esto te voy a dar si tú me honras a mí. Todo esto te voy a dar si tú desobedeces a Dios por adorarme a mí. Todo esto te voy a dar si tú me obedeces a mí. Entonces el Señor Jesucristo dice que cuando Él le contestó y le dijo, escrito está, a solo a Dios adorarás y a Él servirás. Entonces dice que el diablo lo dejó, y entonces los ángeles de Dios venían y le servían a Dios. ¿Qué significa cuando los ángeles de Dios venían y le servían al Señor Jesucristo? La bendición de Dios. Ahí vemos dos tipos de bendiciones, iglesia. Está la bendición que viene de Dios y está la bendición que viene del diablo. El diablo bendice a aquellos cuando desobedecen a Dios. El diablo bendice a aquellos cuando no están viviendo en santidad, cuando no están viviendo en obediencia, cuando están haciendo cosas contrarias a la palabra de Dios, cuando están haciendo cosas contrarias a lo que Dios dice, a lo que Dios habla. Es cuando el enemigo viene y los bendice.
Y Dios bendice por obediencia. Cuando el Señor Jesucristo pasó la prueba, cuando el Señor Jesucristo pasó él pasó la prueba, el Señor, Dios vino y le mandó los ángeles y le servían. Dios le mandó la provisión. Ahí vemos la bendición de Dios. Iglesia, ¿cuántas veces no te has sentido tú mal, triste o afligido porque ves que las demás gentes prosperan y tú no prosperas? Porque hoy en día la gente dice, si aquel trae un carro, tiene una buena casa, tiene una buena ropa, tiene un buen trabajo, está ganando bien, quiere decir que está bien delante de Dios. Y hay gente que no le está pasando lo contrario y se está esforzando y dice, bueno, es que a mí yo me esfuerzo, me estoy esforzando, estoy tratando de vivir en santidad y no veo nada de parte de Dios. Pero es que espérame, estamos totalmente equivocados. Los hombres y las mujeres de Dios no se miren por lo que poseen, porque también el diablo bendice a la gente que desobedece a Dios. Y los hijos de Dios que estamos esforzándonos en servirle a Dios, somos los que estamos siendo perseguidos, somos los que menos tenemos, somos los que no cambiamos de carro ni de casa a cada rato, somos los que menos a veces andamos batallando hasta para comer. Pero es ¿por qué? Porque el enemigo tiene detenidas las bendiciones de los verdaderos hijos de Dios. El diablo quiere hacer que nosotros blasfememos en contra de Dios, porque él sabe que Dios responde y él sabe que Dios nos bendice. ¿Qué pasó con Daniel? La Biblia dice que Daniel, cuando se decidió en su corazón a ayunar 21 días, dice que en el primer día que él se decidió a ayunar, Dios lo escuchó. Dios lo escuchó. Pero ¿qué pasó? Que el diablo se atravesó. Y es lo mismo que está pasando contigo, mujer, varón, joven, que me estás oyendo. Dios, tú te estás esforzando en vivir en santidad, en obediencia a Dios. Déjame decirte que el enemigo está atravesado y tú tienes que seguir esforzándote. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová nuestro Señor Dios está con nosotros como poderoso gigante. Lo que tenemos que hacer es creerle a Dios, lo que tenemos que hacer es confiar en nuestro Dios, lo que tenemos que hacer es glorificar a nuestro Dios. Nosotros no dependemos de las bendiciones, nosotros dependemos de nuestra relación con Dios y nosotros estamos buscando a Dios por amor, no por conveniencia. Hay gente que está siendo bendecida, que cambian de carro a cada rato, cambian de casa, les den dinero y esto y el otro, económicamente les está yendo bien, sí, pero hay que ver la vida, cómo está su vida delante de Dios, porque el enemigo también te puede bendecir. El enemigo te bendice. Por eso el tema de hoy se llama las dos tipos de bendiciones. Está la bendición de Dios que te está bendiciendo por obediente, que te está bendiciendo porque has honrado a Dios, porque es agradado a Dios, porque estás esforzándote en buscar a Dios, pero que el enemigo se está atravesando para que tú dejes de glorificar a Dios. ¿Qué le pasó a Job? No le dijo el diablo a Dios, Job te sirve por lo que tú le has dado, porque lo has cuidado, pero ahora toca lo que tiene y verás si no te lo lleva en tu cara. Yo volé. El enemigo siempre va a estar a la acechanza contra los hijos. Dice la Biblia que Job era un hombre temeroso y apartado del mal, dice la Biblia. Que Job era un hombre temeroso, apartado del mal. Y dice que uno de sus amigos, cuando lo vio que estaba con una sarna, dijo, no, es que tú pecaste, es que tú a lo mejor estás mal. Y no es cierto, no es que haya estado mal Job, no es que haya estado mal. ¿Se acuerdan también de Lázaro? ¿Qué pasó con Lázaro? Lázaro dice que le servía a Dios, pero Lázaro dice que deseaba comer de la migaja que caían de la mesa del rico. Y cuando él se murió, Lázaro se murió, era un mendigo. Y cuando él se murió, despertó en el seno de Abraham, en un lugar de descanso. ¿Y dónde despertó el rey? ¿Dónde despertó el que tenía manjares? ¿Dónde despertó el que tenía lujos, el que tenía bendiciones aparentemente? ¿Dónde despertó? En el infierno. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, iglesia, mucho cuidado con este tipo de cosas. No te dejes engañar. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de Dios, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de Dios. No todo aquel que le diga Señor, Señor a Dios va a entrar en el reino de Dios. ¿De qué sirve tener una buena camioneta, un buen carro, tener bendiciones si somos bien arrogantes, si somos bien altivos? Para empezar, ya nuestra arrogancia, nuestra altivez, nuestro orgullo ya no es de Dios.
ya no es de Dios. Ya el enemigo empezó a tomar dominio de nuestra vida y Él nos está bendiciendo porque le estamos sirviendo a Él, porque le estamos glorificando a Él. Dios no, el Señor Jesucristo no es orgulloso, el Señor Jesucristo no es altivo, el Señor Jesucristo no es arrogante, el Señor Jesucristo no es adúltero, no fue fornicario, no fue un hombre pecador. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo fue sin mancha y sin arruga, el Cordero de Dios limpio, sin mancha, sin arruga, que vino a pagar el precio en la cruz del Calvario para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. El Señor Jesucristo vino a morir por todos los pecadores para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Pero ahí está, ¿qué pasa? Que el enemigo bendice a los que son de Él y Dios bendice a los que le obedecen también. Hay dos tipos de bendiciones. Está la bendición del Padre que hizo los cielos y la tierra y está la bendición del enemigo. Está la bendición porque tú desobedezcas a Dios. ¿Qué le dijo el diablo al Señor Jesucristo? Todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto te daré si tú desobedeces a Dios. Todo esto te daré si tú desobedeces al Señor, al Señor tu Dios. Todo esto te voy a dar. Eso es lo que hace el enemigo. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, Él nos bendice. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, Él nos bendice. Y cuando nosotros obedecemos a Dios, la bendición del Señor Jehová es la que enriquece nuestra vida y no añade tristeza. Y tú que estás esperando algo de parte de Dios, síguete esforzando, sigue caminando, sigue peleando. Vamos a pelear, vamos a caminar, vamos a creerle a Dios, vamos a amar a Dios todos los días de nuestra vida, mostrarle a Dios que le amamos, no porque Él nos da, no porque Él nos bendiga, sino porque Él es Dios, porque Él es nuestro Padre. Lo amamos por lo que Él es, no por lo que Él nos puede dar. Así que, iglesia, espero que te haya servido este corto mensaje para que tú puedas entender y discernir las dos cosas y puedas darte cuenta de que Dios está abriéndonos los ojos y que no nos entristezcamos. Tú que te estás esforzando y que no has visto la mano de Dios, déjame decirte que los que verdaderamente nos estamos esforzando somos los que menos somos vistos, somos los menos bendecidos, somos los menos tomados en cuenta para nada. Pero ¿sabes por qué? Porque Dios está en nuestra vida, porque Dios está en nuestra vida y lo que es de Dios nadie lo quiere. El enemigo tiene paradas nuestras bendiciones, el enemigo tiene paradas nuestras oraciones, pero dice el Señor, clama a mí, sigue clamando a mí que yo te voy a responder, yo te voy a responder, yo te voy a responder. Eso que tú estás pidiendo, yo te lo voy a dar, pero a su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado. Así que, iglesia, levántate en el nombre del Señor Jesucristo, y tú que estás recibiendo bendiciones por parte del enemigo por desobediente, yo te invito a que te pongas a cuentas con Dios, yo te invito a que te restaures con Dios y que camines con Dios para que no te pierdas y que no te dejes llevar por lo que tienes, no te dejes llevar por lo que tienes, sino que dale la cara a Dios, respóndele a Dios y sírvele a Dios con temor y temblor. ¿De qué sirve que estemos bien bendecidos, con una camioneta del año, con dinero, con millones en el banco, bien vestidos, una buena casa, buena comida, joyas? ¿De qué sirve si al final nuestro corazón está todo podrido, si al final nuestro corazón va directo al infierno? ¿De qué sirve esa bendición así? Yo prefiero 20,000 veces tener mi carro viejo y comer frijoles y tortillas con sal, pero que el día de mañana que yo me muera, me pase lo que le pasó a Lázaro, que ángeles vengan por mí y despertar en el seno de Abraham, que despierte yo en el seno de mi Padre Señor Jesucristo. Por eso te invito, iglesia, que te pongas a cuentas con Dios y que sigas echándole ganas con Dios. Vive en santidad, esfuérzate, esforcémonos por vivir en santidad, esforcémonos por vivir una vida santa delante de aquel que nos ha llamado, esforcémonos a obedecer a Dios, esforcémonos a darle lo mejor de nosotros a Dios como el Señor Jesucristo lo hizo. El Señor Jesucristo nos puso el ejemplo. El diablo lo tentó y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Y el Señor Jesucristo le dijo, escrito está, solamente a Dios adoraré, solamente a Dios bendeciré, solamente a Dios obedeceré, solamente a Dios le daré la gloria, solamente a Dios le daré toda la gloria, porque Él es el único que se la merece. Y entonces el diablo vino y le dejó. Y los ángeles de Dios venían
y le servían. Y de igual manera, los ángeles del Señor Jesucristo nos pueden servir a nosotros si seguimos manteniéndonos firmes en obediencia, si seguimos manteniéndonos firmes en nuestra relación con nuestro Dios. Así que te dejo con esta pequeña palabra, esperando que sea de bendición para tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y por ahí nos estamos viendo. Hasta